¿Para ti qué sería más difícil? ¿Una persona que es drogadicto total y quiere salir del mundo de las drogas? ¿O una persona empresaria que en este momento tiene deudas por pagar y que está a punto de perder su empresa? ¿Qué crees que es para ti más difícil? ¿Cuál de las dos situaciones? Bueno, me alegra enormemente estar contigo un fin de semana más, un fin de semana con Super Workout, un fin de semana conmigo. Y como siempre menciono, cada fin de semana es un universo completo de experiencias, un mundo nuevo, diferente, en el que siempre estoy tratando, en la medida que me sea posible, de traer cosas nuevas, con la intención de que sea un espacio muy ameno. Y de hecho, hoy te voy a estar contando muchos aspectos clave que te ayudarán a encontrar un poco más ese norte, a ajustar un poquito el tornillo de esa brújula que tienes, porque muchas veces cuando entramos en todo esto de la competencia, de ser los más cracks, los mejores, cometemos unos grandes errores. Y personalmente los he cometido de una manera que ni te los imaginas. Y que el día de hoy, en este pequeño video, en este pequeño directo, te voy a estar contando cuáles fueron esos errores, qué aprendizajes obtuve y por supuesto que los pudieras aplicar para que el día de mañana, en la medida que te sea posible, los evites o los reduzcas al máximo posible. Vamos a arrancar de manera llena a este espacio de aprender a perder y es remontarnos un poco a esa etapa sociológica del ser humano. Bien, esto no se basa en algo de que me acabo de inventar y ya, porque como seres humanos hay unos aspectos clave y es que necesitamos de una interacción constante con la sociedad, ¿cierto? Todos, aunque no te parezca, buscamos un reconocimiento social, sea de nuestra familia, sea de nuestra pareja, sea de nuestros amigos, porque es necesario. A nadie le gusta ser invisible o invisibilizado. Y es por eso que el día de hoy, traerte ese aprendizaje de aprender a perder, utilizar la competencia, no como una forma de impacto, de estarme a cada rato midiendo contra los demás, sino una competencia que se transforme en algo en la que todos podamos avanzar, podamos construir, y dejar por supuesto un poco de lado ese ego que muchas veces tiende a apoderarse de nosotros. Y hablando de ese ego, te quiero contar una experiencia de la cual hasta hace algunos meses me estuvo pegando muy fuerte. Yo comencé en todo este mundo de la actividad física y especialmente la calistenia, el street workout, a mitad de 2013. La conocí por un compañero que me dijo, mira, esta es mi página, dale me gusta para que conozcas un poco y cuando volvás del ejército, porque de hecho me encontraba en el ejército, no sé, venís, entrenás y probás otras formas de entrenar. Vale, está bien. Entonces como que me gustó, comencé a practicarla. Luego cuando ya en el 2014 finalicé mi prestada de servicio militar, volví nuevamente a la ciudad en la cual me encontraba, empecé a practicar con ellos y demás. Me gustó de una manera tan apasionada que comencé a involucrarme en ese mundo todos los días, ya el entrenamiento de lunes a domingo. Y el domingo era el día de descanso para todos, era el día que yo entrenaba 8 horas. Y empecé a entrar en un bucle de, listo, esto es mi vida, de lunes a domingo, repite y repite. Pero hay algo fundamental, y es que me estaba midiendo contra él siempre, todos los días. Lo miraba en hacer algo y ya quería duplicarlo, ya quería superar ese límite. Y no te digo que, digamos, esté mal o esté totalmente erróneo, siempre buscar esa superación o esa mejora constante. El error de todo esto va a radicar fundamentalmente es cuando todo el tiempo ese enfoque inicial que tenías va a estar mediado, regulado por querer competir contra los demás. A finales del 2014, principios del 2015 le pongo, esta misma persona se acerca a mí un día, habíamos hecho un espacio de integración final porque yo me iba a hacer mi carrera de soldado profesional y la verdad que había avanzado mucho y esta persona me dice, Anderson, la verdad tengo algo que decirte y es muy importante para mí. Nos alejamos del grupo, había mucha música y me dice, yo te estimo, te quiero muchísimo, te conozco desde hace mucho tiempo y quiero decirte que sos el mejor. Y alguien te lo tenía que decir. Y en este momento a nivel Popayán, pues en esa ciudad, sos el atleta más fuerte a nivel de vuelos y sos el mejor de todos. Y no te lo digo porque te quiera hacer exaltar, sino porque es así. Y alguien te lo tenía que decir. Bueno, la verdad no me lo esperaba. De buenas a primeras que alguien te diga eso y especialmente tu mentor, tu persona que te inició. Para ti eso te dispara, te impulsa, te sube el ego que no te lo imaginas.
pero te lo sube cuando realmente no conoces cómo mediarlo, cómo gestionarlo. No pasaron ni 3 años, no pasaron ni 3 años para todo aquello que yo había conseguido se quedara atrás, se quedara en el olvido. ¿Sabes por qué? Es que todas las personas que en algún momento me llegaron a mirar como un gran exponente de la disciplina, me habían superado y en un tiempo récord. Y no te imaginas lo difícil que fue para mí ver cada una de esas personas estar en un punto muy lejano, años luz de lo que yo estaba, y empecé a renegar mucho, empecé a golpearme muy fuerte todos los días, no te imaginas cuánto, a decirme yo ya no sirvo para esto, yo para qué sigo entrenando. ¿Cómo es posible que estas personas que antes estaban detrás mío hoy en día me superen? Y no por un corto espacio de tiempo ni habilidades, un trecho muy largo. Y no fue suficiente para mí eso, sino que en el 2018 conocí a un gran pequeño, llamémoslo así, un niño de 13, 14 años, y que en un año o menos, había conseguido lo que yo me demoré 3, 4 años. ¿No te imaginas para ti lo difícil, lo que se siente, sentir que los demás avanzan y tú te vas quedando atrás? Lo duro que me pegó eso y aprender a perder, que no lo había entendido sino hasta hace muy poco, hasta después de la cuarentena, porque no me bastó con solo eso, sino que tuve que estar sumergido en una lesión completa, fuera de las barras desde unos 3, 4 meses, para poder entender que es que no necesito competir contra nadie más, sino contra mí mismo. No hay nadie más en el mundo, no importa quién sea, no importa si es parte de tu familia, tu pareja, tus amigos, no hay nadie más importante en este caso que tú. En el punto en el que empiezas a competir contra los demás, es cuanto más vas a sentir que te vas a quedar atrás, porque ese temor de la pérdida, de quedarse atrás, es un miedo latente. Y como te dije, a nadie le gusta ser invisible ante los demás. Si todo el tiempo estamos pensando cómo ser mejores que los demás, vamos a entrar en un bucle constante de ¿cómo hago para superarlo? Ese claro, él tiene más dinero, él tiene más tiempo, ese claro, él ya no tiene hijos, no sé qué, no sé cuántos. Y eso se convierte en un bucle que es destructivo para nosotros. Con todo esto de la cuarentena, aprendí a ver a esas personas, esos gran pequeños, que ya no es uno ni dos, son varios, a los cuales ayudé a iniciar en este mundo del street workout, y que hoy en día son para mí la mayor motivación posible. Ver en el punto en el que están, ver el poco tiempo que han necesitado para alcanzar las habilidades que yo me demoré 3, 4 años, para mí eso es una motivación ya, porque ya no los veo como personas contra las cuales yo quiera competir. Me da todavía un poco fuerte mencionar todo esto, aprender a perder, porque al inicio no es sencillo. Uno no tiene la idea, o bueno, uno no quiere asimilar ese momento en el que tiene que aceptar que las otras personas tienen realidades distintas, formas de ser, actuar distintas, de vivir distintas, y cada quien va a su ritmo. Y de hecho, mencioné en un video ya de hace algunos meses que cada quien tiene sus propios problemas, pero que a la larga todos los problemas son de igual magnitud. Lo único que va a cambiar entre un problema y otro, para mí son lo mismo, son los zapatos en los cuales tú estás puesto. Vamos a colocar un ejemplo muy muy sencillo. ¿Para ti qué sería más difícil? ¿Una persona que es drogadicto total y quiere salir del mundo de las drogas? ¿O una persona empresaria que en este momento tiene deudas por pagar y que está a punto de perder su empresa? ¿Qué crees que es para ti más difícil? ¿Cuál de las dos situaciones? ¿La del drogadicto que intenta y que esa fuerza de voluntad no le da? ¿O la del empresario que a pesar de que es muy exitoso está a punto de perder su empresa y tiene miles de personas para poder ayudar con esa empresa? Para mí, o en lo personal, ambas situaciones están al mismo nivel y te voy a explicar el porqué. Si tú te pones en los zapatos del drogadicto, y personalmente yo pasé por esa etapa, no te imaginas lo fuerte que es uno tratar de avanzar y tener todas las personas alrededor tuyo juzgándote, mirándote, es que claro, es que él hace esto, es lo peor, hay unas cosas súper horribles que pues en el momento la verdad no las quiero mencionar, pero en una situación de esas, créeme que las críticas y lo desvalorizado que tú estás, porque yo pasé por ahí, es tan fuerte que tú solo quieres terminar con tu vida y ya. Pero de la misma manera, como si te colocas en los zapatos de un empresario, podrás decir, ¿cómo voy a hacer para pagar esas deudas multimillonarias, para mantener mis empleados a flote, que fue lo que ocurrió en cuarentena, y otro sinfín de cosas más? Va a depender siempre de en qué zapatos estás puesto. Si miras los problemas o las dificultades de los demás, o si las demás personas tratan de comparar sus dificultades, sus problemas, sus posibilidades de solución, como les llamo yo, contra los tuyos, siempre va a decir, es que lo mío es más grande que lo tuyo, es que lo mío es más pequeño que lo tuyo, siempre va a estar en eso y jamás se va a agotar, jamás se va a acabar. Es por eso que aprender a perder en los momentos que sea necesario es, en primer lugar, justo
Y en segundo lugar, necesario. Justo en el sentido de que tienes que valorar el esfuerzo de los demás, de que los demás tienen que ser una motivación para ti, en el que esas otras personas se han esforzado, han invertido tiempo, dinero, lágrimas, sudor, como lo quieras ver, para llegar al punto en el cual estás. Y es por eso, no tiene sentido alguno compararse con esas situaciones, porque la única persona que conoce absolutamente cada detalle, cada pensamiento, cada emoción de su vida, eres tú mismo, tú misma. No hay nadie más en el mundo que vaya a poder entender eso al detalle que tú. Pero asimismo, como te decía que esto es justo, también es necesario. Estás en tus zapatos, estás en tu vida. Por ende, no tendría ningún sentido compararte para lastimarte, porque a la larga eso me ocurrió. Cuanto más miraba cómo el resto de los compañeros avanzaban y no se lesionaban y tenían más fuerza que yo y adquirían más trucos que yo, me di cuenta que estaba cometiendo un error. Y es que aquí el foco, el chip o la lupa está puesta en algo que no debería estar, y es superar a otra persona. Eso de aprender a perder significa que valores a los demás, que valores sus realidades y que las utilices para beneficio personal. Este va a ser el ejercicio del día de hoy y te lo recomiendo sí o sí. Y es que cada vez que te sientas desmotivado o desmotivada, anotes en una hoja la fecha en la que tienes hoy, la fecha actual en la que estás pensando eso, y recuerdes inmediatamente hace 5, hace 10 años en qué punto te encontrabas. Pero, momento. Aquí puede ocurrir una dualidad, ¿bien? La primera es que puedas decir, vale, es que, a ver, vamos a colocar un ejemplo. Soy un estudiante de universidad o soy una persona X que tiene un trabajo X, ¿cierto? Pero hace 10 años tenía algo mucho mejor y que hoy en día ya no está. Entonces, en el punto, digamos, en el que te encuentres de mi pasado, considero que es mejor que mi presente, vuelve a esas situaciones o a esos pensamientos o a esos obstáculos que alguna vez pudiste superar y que hoy en día, gracias a ese conocimiento de ese obstáculo, te permiten ser la persona que eres hoy. Es muy común, en serio, es muy común escuchar hoy en día a compañeros, a personas, es que tengo 40, es que tengo 50, 60, es que tengo 20, 30, es que esto le pasa a todo el mundo, se me acaba el tiempo, no sé qué he hecho con mi vida. Deja de pensar en lo que pudiste haber hecho, deja de pensar en el tiempo que tal vez perdiste o desperdiciaste o no supiste invertir y concéntrate en que los siguientes 10 años no se sigan desperdiciando, no los sigas invirtiendo mal. Cada vez que te llenen pensamientos, emociones, sentimientos de ese negativismo, de que no has conseguido nada, escribe la fecha actual y escribe un obstáculo o posibilidad de solución que pudiste superar anteriormente en el pasado, que sea de hace 5 o 10 años preferiblemente, y si tienes una muy corta edad, de pronto si tienes 16, 17, 15, yo qué sé, que no sea pues tan larga, hace unos 3 años, trata de llegar o de evocar a tu mente todos esos recuerdos que te van a permitir saber de que hoy siempre va a ser así. Hoy vas a estar en un mejor punto que en el día de ayer. Siempre vamos a estar en constantemente aprendizaje. Adicional de ello, recordarte que si sientes que necesitas un impulso adicional, no olvides en escribirme un mensaje de la manera que me sea posible y por supuesto escuchando en qué punto estás y a dónde quieres llegar. Tal vez mi mano te pueda hacer de gran ayuda. Si tienes cualquier cosa, recuerda que dar like solo sí, y vuelvo y repito, solo sí te sirvió el contenido, sabes que le puede servir a alguien o he conectado contigo un poco en todo esto que te he comentado. Número 2, compartir sí y solo sí con las personas a las cuales tú quieras mucho o a personas a las cuales tú sabes que esto les va a poder ayudar, les va a poder servir. Todas esas temáticas que he realizado, independiente del punto en el cual te encuentres, van a ser de gran ayuda. Y número 3, jamás olvides suscribirte no solamente al canal de YouTube que tengo, y lo segundo, de que no te pierdas absolutamente nada del contenido que voy a estar subiendo y por supuesto sacar muchos aprendizajes. Nos vemos el siguiente domingo. Esto es Super Workout, hora de superar tus límites.